amiga de Canal Luz, bienvenido un día más a Hablemos de Economía. Bueno, hoy recibimos a una de esas personas a las cuales definimos, al menos yo la defino, como una de las personas que no tienen pelos en la lengua, ¿verdad? Esta expresión tan nuestra. Él es catedrático de Economía, un reputado profesional, libre, escritor, investigador y sobre todo un gran conversador. Una persona con una gran experiencia, yo creo que libre de ataduras ideológicas y que dice lo que piensa y lo que ve. Es alguien que cuando todos los compañeros de esta emisora, y además habitualmente es un colaborador de esta cadena, cuando mis compañeros y yo de otros programas queremos hablar de una forma valiente, ¿verdad?, sobre Huelva y sobre sus problemas y sobre el panorama nacional e internacional, sobre todo en el tema económico, pues siempre nos acordamos de él. Yo creo que es una persona absolutamente inevitable, ¿no?, cuando hablamos de estos temas. Supongo que ustedes adivinarán que les hablo de Manuel Flores Caballero. Bienvenido, profesor, muchas gracias por compartir un día más su tiempo con esta cadena y sobre todo con este programa. Bueno, profesor, estamos en plena campaña electoral y me temo que yo creo que vamos a tener un año 2015 bastante completito, ¿no? Yo creo que no vamos a parar. Ahora vienen las autonómicas, después tendremos las municipales y probablemente a final de año tengamos las nacionales, con lo cual yo creo que va a ser un año donde vamos a vivir muchos debates políticos y sobre todo aquí no vamos a hablar de política. Usted sabe que aquí lo que hacemos es hablar de economía, pero sí me gustaría, profesor, que nos diese un consejo como ciudadanos, ¿verdad?, de cómo debemos de mirar las propuestas económicas de los distintos partidos. Hemos buscado en alguna ocasión algún programa, ¿verdad?, económico, y la verdad es que no abundan demasiado. Entonces yo quiero que usted, que sé que conoce bien todos estos temas, pues nos ilustre un poco sobre esta cuestión. Sí, bueno, en realidad, bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por haberme llamado, ¿no? En realidad no hay programas económicos, lamentablemente no hay programas económicos. Se enuncian una serie de postulados, pero que en realidad nadie está afrontando la situación. Todo el mundo está viviendo de espaldas y vamos en un autobús donde la gente mira por la ventana, ¿no? Es decir, aquí nadie está afrontando, pero absolutamente ningún partido está afrontando la realidad social en la que estamos viviendo. España necesita, sin más remedio, lo que fue para Europa el Plan Marshall, ahora hay un Plan Juncker, pues lo lógico es que España se mueva para hacer propuestas de planes de industrialización. Todo lo que no sean, digamos, estas situaciones de solicitar, estoy hablando de España, Italia, Portugal y Grecia, es decir, todos los países periféricos, como no vayan a unas políticas industriales que generen empleo, quiere decir que estaremos en un empobrecimiento continuo y permanente. Y nos tenemos que educar a que vamos a vivir una sociedad dividida con una situación donde los ricos ganarán cada vez más dinero, habrá mucha gente viviendo bien, pero habrá bolsas de pobreza cada vez mayor. Pero, profesor, no vemos, como usted bien dice, es verdad que uno coge los programas políticos cuando hay unas elecciones y de economía, exceptuando alguna que otra cosa, yo creo que más folclórica que práctica, ¿verdad?, a la hora de afrontar determinados problemas. Si no, ahí vemos casos como el de Grecia, ¿no?, donde se ganar unas elecciones porque se hacen unas propuestas determinadas y bueno, la gente lo vota al final, ¿no? Es que esto... Hombre, lo que no quepa la menor duda, desde que sale el movimiento de los indignados, en el que el famoso francés escribe el libro Los Indignados, sí, pues el hombre lo que está diciendo es que al igual que, porque él pertenecía a la resistencia francesa en la Guerra Mundial, ¿no?, pues que igual que en Francia se actuó en la resistencia, sin duda ahora hay que resistir esta oligarquía financiera que nos está vapulando y que realmente está creando estas bolsas de pobreza. Entonces hay una población indignada que o bien surge por la extrema derecha o por la extrema izquierda una serie de movimientos en el que se van inclinando el voto. Y eso, la historia está cargada de situaciones de este tipo.
porque el resurgir de Hitler, ¿cómo fue? Hitler pasó de 4 gatos a tener 14 millones de votos, ¿eh? ¿Y cuál era? Hay que hacerse la pregunta, ¿eso es que Hitler de alguna forma predicó algo especial? No, sencillamente había una situación parecida a la que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? ¿Y cuál sería entonces, desde ese punto de vista, las soluciones económicas, profesor, Bueno, para este ya país? Keynes decía que el ser humano reacciona con mucho retraso respecto a la realidad. Es decir, que no es una palabra mía, ni muchísimo menos, ni una frase recogida por mí. Entonces, los políticos están todavía en la bonanza de que están recibiendo a final de mes unas suculentas retribuciones. Y yo creo que no hay más óptica que ocupar el cargo y punto patatero, ¿no? La mejor expresión son las tarjetas negras, ¿no? Es decir, se le da el pesebre a través de estas tarjetas, con lo cual se vive opíperamente y, de alguna forma, además, pues ni es delito, ni van a la cárcel, están todos en la calle, así que esto es jauja. Profesor, escuchándolo así, hablando, además estamos hablando de un catedrático de economía, cuidado, no nos olvidemos de que el profesor Flores Caballero es catedrático de economía. Casi uno dice, habría que darle la razón a Podemos. Hombre, Podemos ahora mismo acaba de... Hablo desde el punto de vista económico, ¿eh? Siempre yo no quiero entrar en valoraciones políticas, ¿verdad? Podemos, yo no voy en la línea del programa económico que tiene Podemos, porque en realidad tampoco lo tiene. Es decir, que Podemos no tiene un programa económico como no lo tienen los demás. Pero, hombre, nosotros tenemos una edad donde hemos vivido unos planes de desarrollo, hemos vivido unos planes de promoción, hemos vivido una industrialización del país. Hemos visto que se emitían deuda pública que eran deducibles fiscalmente para la construcción de presas y de la energía, de plantas de energía eléctrica. Es decir, que tenemos una experiencia y un bagaje en nuestro propio país, no hay que salir fuera. Lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, que el otro día era para vomitar los candidatos a la Junta de Andalucía. Es decir, que se esté hablando 20 minutos de corrupción a ver quién roba más, pues es auténticamente, entran ganas de vomitar. Sí. Ahora vamos a entrar en las andaluzas y es un tema, porque la tenemos ahí ya a la vuelta de la esquina prácticamente, y siempre, como usted bien decía, yo creo que vimos el debate, o muchos andaluces vimos el debate, y una de las cosas que nos llamó la atención es que de economía se habló bastante poco, sobre todo, profesor, cuando hablamos especialmente de soluciones, es decir, pongamos soluciones encima de la mesa. Es decir, pues las ideas políticas, los temas sociales, que son muy importantes porque además tienen una gran vinculación con el tema económico, está claro, pero sigo sin ver alternativas de cómo queremos que sea esta sociedad. No, vamos a ver. Nosotros tenemos una situación, si hablamos de Huelva en concreto, una situación de riesgo. Primero, tenemos una población empobrecida. Segundo, tenemos una situación de envejecimiento de la población. Tenemos una salida de chicos jóvenes hacia el exterior, una inmigración incontrolada. Es decir, que son situaciones donde la suma de todas ellas las traslada a través del tiempo y podemos empezar a pensar ya que estamos en el riesgo de perder la identidad de Huelva. Es decir, yo ya hace más de 10 años estuve en una planta en el polígono de Palos, donde las dos personas que estaban en la administración eran los dos únicos españoles que había. Allí había 100 y pico de personas y había personal de 19 nacionalidades diferentes. No había en las plantas de trabajo, no había ni un solo español. Estoy hablando hace ya años, ¿eh? Entonces quiere decir que el otro día salió una publicación en el Huelva Información sobre la población de la provincia de Huelva, pueblo a pueblo y en la ciudad. Y ya hay pueblos que pasan de 1/3 la población de inmigrantes. Y eso se ha producido en 15 años. Si eso lo trasladamos otros 15 años más, podremos ver que se va trasladando y se pone en riesgo la identidad de muchos pueblos. Es evidente que como estamos en un periodo electoral
empiezan a aparecer, y ya esto es casi rutinario, ¿verdad?, en todas las elecciones, y vamos a entrar en un tema concretamente de Huelva y vamos a ir tocando distintos sectores. Y uno, como siempre hablamos del tema infraestructura, ¿no? Quizá porque como no llegan nunca aquí, pues tendremos que hablar. Pero es curioso que cuando llegan las elecciones empiezan a aparecer puentes por aquí, empiezan a aparecer medidas para autónomos y pequeñas y medianas empresas por allí. Es decir, todo ocurre cuando llegan las elecciones, pero realmente cuando hace falta, que es en toda esta crisis que llevamos atravesada, ya esta larga crisis que llevamos atravesada, como usted muy bien en su libro, cuando hablaba de la gran crisis financiera del siglo XXI, la ruptura del modelo productivo español, ¿verdad? Como intelectual, profesor, que sé que usted es un gran intelectual, ¿cómo se siente cuando escucha a los diferentes miembros de los partidos anunciar estas cosas, yo creo que sin sonrojo, ¿no?, de alguna manera? Ortega y Gasset decía, después de estar en plena república, que no era por eso por lo que había luchado, ¿no? Yo dediqué 4 años de mi vida a estar en el Ayuntamiento de Huelva, como sabéis, y podría repetir la frase de Ortega y Gasset: no es esto por lo que hemos luchado, ¿no? Es decir, a mí la impunidad con la que se está trabajando, es decir, estamos, o si acaso vamos a orientar la respuesta, ¿no? Es una verdadera pena que no hayamos aprovechado la gran coyuntura que ha habido durante 7 o 8 años en el precio de los metales para abrir los yacimientos mineros de nuestra provincia. Eso hubiera generado un empleo profundamente importante. Segundo, es auténticamente impresentable que estemos en una coyuntura como la que tenemos en este momento, donde está bajando el petróleo, está bajando el dólar y tenemos una situación del Banco Central Europeo comprando deuda y poniendo el tipo de interés por los suelos, son, digamos, las vértebras para que tuviéramos un plan serio de industrialización del país, de Andalucía y de nuestra provincia. Todo eso no se está aprovechando por la inactitud personal de los políticos, ¿no? Es decir, es auténticamente sorprendente que venimos de un régimen hace más de 35 años donde los tecnócratas tuvieron la gran posibilidad de industrializar España, de sacar, digamos, a flote las riquezas que tenía, y llevamos 35 años que lo que estamos es prácticamente viviendo del cuento, enriqueciéndose una serie de personas, robando un montón de otros ellas, y el otro día, bueno, pues los políticos se echan el timi y direte jugando al ping-pong, y aquí no hay nadie que devuelva el dinero, aquí no hay nadie que va a la cárcel, y evidentemente, ¿cómo queremos que la economía progrese? Pese a que la coyuntura es maravillosa, pero así no vamos ni de aquí a la esquina, ¿no? Profesor, ¿estamos saliendo de la crisis? El gran porrazo no lo hemos dado ya. Es decir, a nivel no quiere decir que no haya empresas que todavía están por caer, es decir, que probablemente, pero será un porcentaje, pienso, reducido. La gran caída, digamos, ya se ha producido. Pero la crisis, yo la dije ya desde el 2004 y la escribí cuando publiqué el libro, hemos perdido un sector productivo, entonces, que era la construcción. Eso escupió casi 3 millones de empleos. Es decir, que el paro pasó de 2 millones y pico a 5 millones y pico. Por lo tanto, quiere decir que hasta que no nos planteemos sectores alternativos que ocupen a esas personas, tendremos un paro masivo y descomunal. Y mientras el paro no se reduzca, pues quiere decir que no podremos hablar nada más que de otra cosa, de que suavemente vamos, digamos, mejorando, suavemente. No para si cada vez que hay un mes que hay empleo, y bendito sea que lo haya, empezamos aquí a tocar las trompetas. Y ya ha salido un nuevo término para medir lo que es el empleo, que es el número de horas. Y el número de horas no mejoramos. El número de horas trabajadas no se mejora.
Puede haber contratos provisionales, contratos de mediodía, contratos de medianoche, lo que me quieran contar, pero el número de horas trabajadas no se está saliendo. Eso no quiere decir que vayamos peor, no. Yo estoy diciendo que el gran borrazo nos lo hemos dado, pero que vamos saliendo suavemente. Y si no se toman otro tipo de actuaciones, nos contarán muchas batallitas, pero serán todas de corto recorrido. Si yo estoy dispuesto a mi museo de las ilusiones, abrirle las puertas e ir incorporando más promesas, aparte de los puentes, del aeropuerto, del AVE, de la 435... Es decir, que el museo está abierto, pero son ilusiones, evidentemente, ¿no? Sí, usted comentaba el tema del paro y yo sé que es un tema con el que más usted se siente especialmente sensibilizado, y usted ha utilizado una expresión que a mí me gusta mucho, porque yo creo que define muy bien un lenguaje de Huelva, estas criaturas, ¿no? Cuando hablamos de nuestros jóvenes sin futuro, de alguna manera. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes que hoy tienen pocas esperanzas, profesor? Usted, en algún programa de los que hemos tenido hace algún tiempo, usted expresaba una idea muy clara, es decir, probablemente vaya a haber muchas personas que le cueste volver al mundo laboral. Claro. Es decir, toda persona que pueda, que salga. Que salga fuera del país. Fuera. Las personas que puedan crearse un autoempleo, que no pierdan el tiempo. Que lo comiencen. Pero no hay nada más triste, absolutamente nada más triste, que una persona emplee sus pequeños ahorros en las ayudas familiares o se endeude, abra un establecimiento y tenga que cerrarlo a los 6 meses, ¿no? Entonces, quiere decir que yo soy un hombre pionero, yo soy un hombre que me encanta crear riqueza. A través del despacho he colaborado y he ayudado y digamos... Y le viene de un negocio familiar, no nos olvidemos de los inicios de su padre, claro. Yo estoy trabajando desde los 11 años en negocios familiares, ¿no? Entonces, quiere decir que bendito sea que una persona pueda salir al exterior y que una persona pueda, digamos, montar su actividad empresarial o profesional, pero con prudencia. Es decir, que las grandes aventuras se hacen por etapas, ¿no? Es decir, no una explosión muy grande que ponga en riesgo un patrimonio muy grande. Es decir, estas cosas se hacen siempre por etapas. Y antiguamente se hacía así y eso es muy sano, ¿no? Entonces, estos tiempos donde hay que hacer inversiones muy fuertes, esos son en realidad para los que ya vienen de la profesión y abren un establecimiento más o hacen una expansión de lo que tienen, ¿no? Que es distinto a cuando es una nueva apertura. Cuando es una nueva apertura, yo considero que hay que ir prudentemente, paso a paso, y es la cifra de negocio la que marca después el ritmo, ¿no? No nos podemos estar encontrando, hablemos del caso de Huelva, pero probablemente de España sea muy similar, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya se está hablando de una cierta, digamos, burbuja del emprendimiento, ¿verdad?, donde ahora pretendemos que todo el mundo se genere su autoempleo, ¿no?, se genere su propia pequeña o microempresa, de alguna manera, pero que realmente cuando uno habla con esos emprendedores que, como usted bien decía, montan el negocio, a los 6 meses prácticamente se ha cerrado, ¿no? Quizá porque nos falta esa cultura, quizá la cultura en la familia, quizás decirle a un emprendedor que, oye, que esto es muy duro, que esto requiere mucha dedicación, muchas horas, porque yo creo que un autónomo, y usted es profesional libre y lo sabrá mejor que nadie, no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene fiesta en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa cultura, profesor? Bueno, yo... Quizá desde la universidad, a través de la vida, usted como profesor a través de la vida yo siempre he mantenido un criterio, ¿no?, que nunca está de más aprender el oficio o la actividad que desarrollan los padres o la familia, con independencia que después uno estudie la carrera que quiera estudiar, ¿no? El aprendiz, ¿no?, que conocíamos. Eso es. Entonces, si en alguna vez en la trayectoria de mi vida hubiera tenido un tropiezo, yo siempre hubiera tenido la posibilidad de hacer lo que hacía mi padre, ¿no?, porque de alguna forma, desde que tengo o desde que he tenido 11 años... Ya lo habíamos mamado, sí, claro, lo hacíamos, ¿no? Claro. Entonces, si una persona, su padre es peluquero, pues por muy mal que le fuera su actividad en lo que haya desarrollado posteriormente, y él lo ha vivido de niño, seguro que será un gran maestro de la peluquería, ¿no? Entonces, uno podrá desarrollar lo que considera que tenga que desarrollar, pero no está de más el aprender.
Y eso es lo que hace que en estos momentos, pues a lo mejor muchas personas podrían tener alternativas si hubieran conocido digamos, las actividades de los padres. Y evidentemente uno de los grandes dramas desde el punto de vista laboral es no haber actualizado el contrato de aprendiz. No tenía que ser precisamente como fue cuando trabajábamos nosotros de niños, pero sí podría haberse actualizado en versiones como se hacen en los Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países. Sí, pero eso ahora le llaman becario, ¿no, profesor? No. Yo he tenido en casa... De alguna manera, quiero decir, sí, bueno, vale, un poco el sustituto, ¿no? Sí, pero que da igual. Un chico está estudiando en la universidad. Yo he tenido intercambios de mis hijos con el Instituto de Boston y hemos recibido una niña y un niño, ¿no? Y trabajaban con unos contratos de 2 horas, pero 2 horas, ni un minuto más, porque eso lo llevan con mucho rigor en Norteamérica. Bueno, pues eso es de una utilidad brutal, porque está aprendiendo, si trabaja en una casa de fotografía o en una televisión, pues está aprendiendo una actividad, si trabaja en una peluquería, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que después permite, el que te puedas lanzar a abrir una actividad. Una empresa, claro. Yo recuerdo, como chascarrillo de la vida, que una vez acompañé a mi padre, que tenía la distribución de la Estepeña, a Estepa, ¿no? Entonces le gustaba para ir a liquidar y tal, y mi padre era mayor, estaba mal, y entonces fui yo con él, ¿no? Y entonces el dueño era don Rafael Galván y Gavito, y entonces era muy gracioso, ¿no? Y un día bajó a la planta baja de donde tenían la fábrica y se ponía el sol, y entonces entra un señor que bajó de una moto muy grande, compra unos mantecados o lo que fuera, y en la puerta lo aborda y le dice: hombre, verá usted, yo soy el propietario de la fábrica, le enseñó toda la fábrica, las máquinas y tal, y le cuenta la batalla de su vida, que él se había colocado con la novia y en una pastelería, ya a través del tiempo alquilan una habitación, se hacen industriales por su cuenta, y viendo que tenían mucho éxito, compran una maquinita, empiezan a hacer tal, empiezan a vender a otras pastelerías y tal, y al final acaban haciendo una fábrica. Y dice: mire usted, después aquella fábrica se nos quedó pequeña y aquí ve usted esta fábrica tan grande, ¿no? Y le pregunta: por cierto, ¿usted qué es? Y le dice: yo, inspector de Hacienda. Y dice: pues todo lo que hay aquí se debe, ¿no? Es decir, que voy un poco cómo surge realmente una actividad. Y evidentemente la tienes que vivir. Por el hecho de tú estudiar en el instituto o estudiar en la universidad, no significa que tú conozcas las peculiaridades que tenga todas las herramientas, ¿verdad? Para después, porque yo creo que además, profesor, hay herramientas que tienen mucho más que ver con comportamiento incluso psicológico, ¿verdad? Es decir, preparar a la persona para un momento difícil, momentos duros que se van a vivir en cualquier actividad, que no cobramos la morosidad, el problema de financiación, que es un problema que tienen los pequeños autónomos, ¿no? Y esto hay que decirle: oye, que esto es duro, que esto, como yo siempre he escuchado, decía, es que un negocio hasta los 2 o 3 años no te da dinero, y probablemente sea cierto, ¿verdad? No, es que es así. Y además hay que partir de una base, que esto me lo decía un amigo, ¿no? Hace ya muchísimos años. Me decía: un negocio no es otra cosa que una pequeña idea en muchas horas de trabajo, ¿eh? Sí. Además, las ideas sin acción es que no sirven para nada. Son muchísimas horas de trabajo. Profesor, sigamos con el tema de Huelva. Vamos a entrar a otro tema que yo sé que a usted le preocupa, porque además como se mueve mucho por el centro de Huelva, que es el tema del turismo, ¿no? No solo de Huelva capital, uno de los temas, pero probablemente también la provincia, ¿verdad? Y además con datos que hemos conocido muy recientemente sobre cómo esta provincia de alguna manera sigue cayendo. O sea, cuando todas las demás están subiendo, sobre todo en Andalucía, Huelva es la ciudad que incluso en enero ha vuelto a caer en temas de visitantes. Seguimos cayendo, hemos caído casi un 10%, ¿no? Y venimos de un año horrible también, porque hemos caído bastante. ¿Qué alternativa hay para el turismo? Volvemos a lo de antes. Mientras España tiene unas expectativas magníficas de crecimiento del turismo, y ya llevamos 4 o 5 años que eso ha permitido suavizar la gran crisis por la que estamos atravesando, quiere decir que es una gran fuente de riqueza. En Huelva todavía no hay nadie que me pueda demostrar que si se monta un aeropuerto es la inversión más rentable
que pueda haber, de las más rentables que pueda haber en este país. Es decir, no estamos hablando de un aeropuerto interior, ni estamos hablando de un aeropuerto con vuelos nacionales. Estamos hablando de un aeropuerto internacional, que sería el segundo del Algarve. Y eso hay que ofertarlo a la iniciativa privada y que se dejen de cuentos y de rollo de públicos y de no sé qué, de no sé cuánto. Porque cualquier inversión se ejecuta en 18 o en 24 o 36 meses. No se puede estar 7 o 12 años, 15 años, es decir, creando nada más que obstáculos para que se haga en la iniciativa privada y crear una sociedad en virtud del cual lo que hace es obstaculizar esta situación. Esto hay que prepararlo para la iniciativa privada y hay que viajar por el mundo entero ofreciendo los 120 kilómetros de costa que tiene la provincia de Huelva, que es una cosa privilegiada. Y eso es lo que en realidad puede ser uno de los impulsos de esta provincia. Pero si no le damos la licencia de apertura a los yacimientos cuando viene la iniciativa privada, ¿cómo vamos a coger una maleta para ponernos a vender un aeropuerto? La incapacidad es tan brutal que, claro, que lo único que se nos ofrece es más de lo mismo, más pobreza. Esto es un vergel y lo que está cargado es de ineptos. Sí. Y nada más. Usted tenía una cosa que ya creo que incluso se está haciendo famosa en Huelva, ¿verdad? Que usted, además yo creo que habría que ponerle hasta su nombre, el Museo de las Promesas Incumplidas, ¿verdad? Que usted tanto ha criticado, de tema de, como hemos hablado, de infraestructura, tema aeropuerto, el AVE. Incluso tuvimos aquí hace unas semanas al presidente de la Diputación y se planteó el tema del aeropuerto. El aeropuerto como inversión privada, se hablaba como inversión privada. Incluso se hablaba de la opción de que tenga una orientación de cara al turismo, pero también igual podría ser aprovechable para el sector agroalimentario, ¿verdad?, de Huelva, que yo creo que es... Sí, eso es vital. Es decir, vamos a ver, la agricultura ya tiene un nivel de exportación tan suficientemente alto que hay que estar pensando que si coincidiera una campaña con una gran huelga de transporte, podría producir una brutal, digamos, crisis y recesión en el sector. Por lo tanto, no está de más que se cree una alternativa. Y evidentemente no solo es para el turismo, que el turismo sería una gran fuente de riqueza, sino sería a su vez para los nuevos cultivos. Y claro, lo que supone para la mora, para la frambuesa, estos cultivos, para la fresa, para todos los berries, claro, precios altos, pues claro, sin género de duda que sí, la logística es fundamental en estos sectores. Claro, la rapidez, el tiempo, ¿no? Sí, es fundamental. Es decir, tener el producto a 3 horas del destino, rompe todos los cánones del mundo. Así que eso es una cosa que es fundamental. Pero hay que tener un plan de desarrollo, pero no con fotografía del personal, no. Hay que documentar un plan de desarrollo con rigor, con las autoridades pertinentes y, evidentemente, ponerlo en funcionamiento. Si no hay un plan de desarrollo, pues no podemos... Y entonces el aeropuerto, ¿por qué no se hace, profesor? ¿Por qué? Porque aquí habló el presidente de la Diputación de Huelva de que, evidentemente, no iba a ser una inversión pública, pero que había inversores privados. Entonces, ¿qué es lo que impide que esto se haga? Hombre, es que hay que negociar, como pasa con toda la vida. Es decir, que en la vida hay que estar negociando permanentemente con las empresas hoteleras, con los encargados de los vuelos charter y todas estas casas de aviación, para que, como pasó con Gerona llegó a un acuerdo con Ryanair, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y además, nada de aeropuertos voluminosos, sino hacerlo como lo hacen en los Estados Unidos. Una gran pista y un hangar pequeñito. Pequeñito, claro, sí, para que plan venga americano. Punto, sí. No esto ahora un superedificio y los políticos que nos venden tal. Y evidentemente todo eso que nos dicen los políticos hay que llevarlo al Museo de las Ilusiones, porque no se hace. Aquí lo que hay que hacer es hacer una gran pista y nada más.
Es decir, un hangar y 200 metros como mucho, para una salita de espera y vender los billetes. Sí, sí. Otro tema, profesor, que también lo vive a diario. El tema de las calles del centro, calles del centro incluso también barriadas como Islas Chicas, que también se han quedado en proyectos semi-acabados de alguna manera. Pero el centro se ve aún, yo creo que mucho más evidentemente la caída de las calles del centro, ¿no? Sobre todo cuando vemos tantísimos locales vacíos. Los comerciantes demandando que no se ponen de acuerdo ni asociaciones, ni partidos, ni ayuntamientos. ¿Por dónde podemos salir? Porque este es un importante generador de riqueza, profesor. Vamos, el primero, el otro día hablando con un arquitecto me decía que el hecho de trasladar el mercado, nadie ha estudiado el impacto que se originaría en las calles adyacentes, ¿no? Y que evidentemente han caído todas una detrás de otra. Pero es que Huelva tiene situaciones que lo hemos comentado muchas veces. La plaza arqueológica, ahí está la riqueza cultural y arqueológica de la ciudad, donde se sabe que en minería, después de extraer los minerales, en Bocamina, desde la más remota antigüedad, se hacía una primera fundición, ¿no?, para que el transporte no fuera tan penoso. Es decir, que si yo saco 100 kilos y le quito toda la porquería y me quedo con 10, eso se llama concentración en Bocamina, ¿no? Nada más que transporto 10 unidades, no transporto 100, ¿no? Pero en los puertos se vuelve a hacer la segunda fundición, que modernamente es igual. En Bocamina siempre se concentra, que había los concentradores en Minas de Rotinto hasta hace 3 días, y después se funde aquí en lo que es Atlántico, pero actualmente, ¿no? Pues eso se hacía en la antigüedad igual. Y Huelva es una ciudad metalúrgica, donde se hacía la segunda fundición, y se caracteriza por ser fundición de plata. Y entonces, cuando se hizo el edificio donde está ahora la Cajasol Caixa, o Caja de Ahorro de Huelva, o Cajasol, o lo que sea, o El Monte, ahí en la calle del Puerto, hasta donde está la iglesia, que también hubo unos yacimientos y que perjudicó terriblemente al edificio de la iglesia, toda esa franja es una zona de metalurgia. Y por eso se pensó que se indemnizaban a las casas que estaban ahí en ese triángulo donde está la plaza arqueológica, la calle del Puerto, que han colocado la Inmaculada, y entonces ahí se podía hacer, digamos, un recinto de plaza arqueológica. Alfonso Aramburu tiene un proyecto precioso sobre poder levantar unos huecos que permitieran ver lo que hay debajo y encima estuviera la plaza. Pues eso no se ha hecho nada, lleva 40 años o 50 años ahí sin ninguna actuación. Es una vergüenza. El cabezo de la calle Daoiz, que está detrás del cuartel de la antigua Policía Armada, que después ha sido comisaría frente a Santa Fe, el cabezo, que la calle Daoiz con calle Aragón, eso lo han peinado y lleva también como 45 o 50 años en esa situación, en un abandono absoluto. Pero si seguimos edificio a edificio o calle a calle, nos está pasando igual. Entonces, el drama de Huelva es que hacer calles peatonales es muy bonito, embellece profundamente a la ciudad, pero en Madrid ya desde hace 50 años, cada vez que se levanta una calle, se escarba y se hace unos parking debajo. De tal manera que se da en concesión... El acceso a los centros de las ciudades. Claro, entonces, cuando a mí algún comerciante del centro se me queja, porque yo esto lo he venido diciendo de siempre, incluso he estado en la FOE, en determinados congresos y tal, diciendo estas mismas palabras, la necesidad de los parkings en el centro. El acceso público al centro es muy importante. Claro. Cuando me habla un comerciante y me dice, es que aquí no vienen ni las moscas, y yo le digo, vamos a ver, coge un coche, vende la provincia, entra en la ciudad
Y tú dime a mí dónde aparcas tú para venirte a tomar un café, si quieres venirte a tomar un café o a comprar que no una te cueste tienda. 7 o 8 euros el parking, claro. 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 Entonces, quiere decir que evidentemente no lo hemos puesto fácil. Es más, cuando yo estuve en la corporación, se hizo un esfuerzo, porque entonces había terrenos, en la zona de Zafra, en la zona detrás de la estación de Sevilla, y, bueno, por lo menos en aquel entonces se aparcaba. Pero como todo eso se ha ido construyendo, pues quiere decir que las zonas de aparcamiento han desaparecido. Alfonso Aramburu también tiene otro proyecto de hacerlo debajo del Cabezo. Cualquiera es válido, pero hay que darle una solución a los aparcamientos. Si no se le da una solución a los aparcamientos, pues claro, evidentemente, el centro es que se cae. No vienen ni las moscas. Sí. Eso es así. Sí, sí, sí. Después, cuando se ha trasladado al mercado, hay que darle una solución a esa plaza que le llaman las plazas Porticadas, sí. Y si hay parking, pues parking, pero sí hay que darle una solución. En el centro de Huelva no puedes tener, sin definir Sí, porque además, urbanísticamente claro, qué se va a hacer ahí. Además se ha quedado un poco desligado lo que era el mercado, que estaba antes muy unido al centro de Huelva, ¿verdad? Parece que se ha creado ahí una especie de laguna, ¿no? Claro, entre uno y otro. Pero sí. que eso lo tiene usted que yo creo que definir perjudica a los dos. urbanísticamente, Sí. para que nada más que se pueda respirar un poquito de la crisis, eso está en el corazón de Huelva. Sería de los proyectos que de alguna forma podrían tener luz verde y digamos, además de que embellecería la ciudad, además de que le haría más viable, pues de alguna forma sería... Quedaría más tráfico de personas. Y sería claro, de las cosas que habría que mover claro, con carácter prioritario, porque digamos, ahí tendría una venta bastante suculenta, ¿no? Profesor, bueno, nos va quedando ya un poquito de tiempo, porque ya sabía que charlar con usted, aquí podemos estar 4 horas tranquilamente, pero hay un tema que yo sé que incluso está dudando en sacarlo, profesor, porque sé que a usted le enerva este tema, que es el tema de la corrupción. Usted ha vivido 4 años en la política, aparte de su clase en la universidad en Madrid, pero bueno, estamos viviendo, ¿no? O hemos vivido unos años de corrupción, seguimos viviéndolo. Pero mi pregunta va más por la parte económica. ¿Cómo impacta esto de la corrupción sobre un país, sobre una ciudad, sobre una región? Bueno, durante todo el siglo XVIII, el siglo XIX, digamos, la alta magistratura le preguntaba a su majestad, majestad, en este caso, ¿usted tiene algo que ver? ¿Usted en sus ministros tiene alguna implicación? Entonces, cuando decía que no, decía, entonces podemos hacer justicia, ¿no? Pero es que eso ahora, que es un tema decimonónico, tenemos 17.500 aforados. Así que hay 17.500 personas, las cuales son inmaculadas. Y son los intocables. Eso no lo hay en ninguna parte del mundo. Que todas las personas que tienen corrupción, si vemos los Estados Unidos, duran 24 horas en llevarlos a la cárcel. Caso Madoff, una de las fortunas más grandes del mundo, pero vamos, en minutos estuvo en la cárcel. Sí. Y aquí tenemos, me parece que se repartieron 86 tarjetas, hay 4 personas que nadie se acuerda de ellas, nadie le da por lo menos el reconocimiento civil, ¿no?, de 4 personas honestas, ¿no? Pero el resto están en la calle, no pasa nada. Así que aquí no. Claro, eso ¿cómo se puede asimilar? Eso es indignante. Pero ¿cómo? Es decir, yo he tenido que hacer dictámenes en Juzgado de Madrid donde se le ha vendido a personas mayores, le han quitado el plazo fijo, que como muy bien sabes, es lo más preferente que hay a la hora de liquidar, es el producto que tiene más preferencia. Le han sacado el dinero de un plazo fijo y le han vendido unas estampitas que pasan a ser los últimos acreedores a la hora de cobrar si hubiera una incidencia en el banco. Le han prometido el 7 o el 8% y bajo esa excusa dicen que sabían lo que estaban haciendo. Y en el propio texto se dice que se repartirá ese interés en tanto en cuanto la entidad produzca anualmente
beneficios distribuibles. Si está en quiebra y usted ha cometido el fraude de hacer unos balances que son rigurosamente fraudulentos, usted va a defender la teoría de que una criatura que tiene 76, 80 años, que a lo mejor no sabe ni leer, ¿me va usted a decir que conocía el producto financiero? Pues eso se ha hecho. Falta de ética, ¿verdad, Manolo? Mira, una cosa es robar, pero otra cosa es arruinar la entidad como la arruinaron. Sí, sí. Y eso no tiene perdón. Usted, profesor... Esas personas no podían estar en la calle, ni además no ni deberían celebrarle juicio de nada, hasta que no pagaran la barbaridad de Sí, que sobre todo que paguen, sobre todo que paguen, claro. sobre todo que paguen. Usted, profesor, en este gran libro, que es La crisis financiera internacional del siglo XXI, la ruptura del modelo productivo español, un libro que yo siempre lo recomiendo porque creo que le va a dar una visión, porque hace un recorrido histórico en el cual podemos entender muchas de las cosas probablemente que han pasado también en esta crisis. Usted propone en este libro que habría que volver, de alguna manera, digo volver o digo hacer en versión moderna, en versión actual, una especie de pacto de la Moncloa en la sociedad española, y yo, por centrarnos mucho más en Huelva, profesor, mucho más en Huelva. Yo le he pedido aquí a políticos que han estado en este programa hablando de economía, le he pedido esa generosidad que usted pide a todos los políticos para, de una vez, sacar esta ciudad de la situación tan grave en la que está. ¿Usted tiene confianza, tiene esperanza de que eso se produzca? Yo, permítame que tenga la duda. Yo no tengo confianza en que se produzca. Que haya muchas personas que vayan a la foto, sí, pero que de verdad haya un planteamiento serio y con rigor y que se coja a profesionales que puedan crear, digamos, un ambiente propicio a que se haya ese pacto y haya digamos, unos planes que se puedan desarrollar y ejecutar. Yo no tengo... sería para mí, después del 3 de marzo del Día de la Universidad, sería la mayor alegría que me podría dar como onubense, ¿no? Y me encantaría. Pero porque planteémonos lo contrario, profesor. Si no ocurre, si ese pacto, esa generosidad política no se llegara a presentar, a dar por parte de los políticos, ¿qué pasaría de Huelva? No, yo creo que esta es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? No, lo que pasa es que los pactos de la Moncloa está demostrado que quizá el momento fue propicio para que se pudiera hacer, y segundo, hubo una altura de miras, hubo gente con una categoría intelectual que hizo posible que esos pactos de la Moncloa pudieran firmarse. Renuncias, entre otras cosas. Claro, renuncias ideológicas, renuncias... Un pacto significa siempre que todos tenemos que renunciar ceder. A algo. Todos claro. Tenemos que ceder. Es aquella frase famosa de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Sí. Pero claro, yo pienso que aquí se está demostrando de que no hay políticos que tengan una personalidad que puedan crear opinión en los partidos, sino que al revés, obedecen ciegamente las consignas del partido, ¿no? Por eso dudo de que se pueda haber esa generosidad, salvo que venga de arriba, ¿no? Yo creo que hace falta generosidad y coraje político. Y coraje político. Para defender también las cosas de Huelva fuera de Huelva, que es como yo digo que tenemos que defender. Jamás las cosas de Huelva se tenían que hacer sin ir unidos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, profesor, se nos ha acabado el tiempo. Quiero terminar con un tema que abandonamos un poco el mundo de la economía, de la política, en el que hemos estado inmersos. Es un acto que lo recuerdo con muchísimo cariño, el pasado año, que fue la lectura de Platero, de la Fundación Juan Manuel Flores Jimeno, y además tengo un recuerdo muy grato porque nada más y nada menos que del Gran Aramburu, pues todos los que participamos, tuvimos el honor de participar en aquella lectura en la Fundación Caja Rural, pues la verdad es que fue un acto muy emotivo, muy entrañable, y a mí me encantó especialmente. Y he oído, porque bueno, no he oído, he recibido ya su correo, porque en abril vamos a tener la oportunidad de volver a disfrutar de esto, pero además creo que nuestro gran
maestro Aramburu, pues nos trae este año otra sorpresa. Me gustaría que usted lo dijera, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el año pasado, como muy bien dice, hicimos la primera convocatoria de leer Platero y yo. Esto viene un poco a la idea de que en Madrid, en el Ateneo, se lee el Quijote durante todo el día, digamos, desde por la mañana temprano hasta la madrugada. Y la idea de leer aquí el Quijote, pues fue lo que en realidad me hizo de pensar en el tema. Pero claro, teníamos nuestro Nobel, ¿no? Y parecía que era un insulto haciendo donovencismo, claro que sí. Claro. Y entonces por ese motivo se eligió Platero, ¿no? Entonces el año pasado pues tuvimos la gran oportunidad de que Alfonso Aramburu, en el mismo acto, cuando estaba leyendo cada persona, estaba haciendo el dibujo de Platero, de un burrito, ¿no? Y se lo seguiaba con un libro que entregó la Fundación de Juan Manuel del centenario de Platero y yo, ¿no? Y al mismo tiempo Alfonso le daba un burrito. Pero este año Alfonso lo que va a entregar es un dibujo de Juan Ramón. Y además con la proeza de que lo hace en menos de un minuto. Sí, sí. Con lo cual porque mientras se está leyendo mientras se está leyendo, él hace este dibujo. El otro día cuando me llamó y me dice, mira lo que voy a hacer, ¿no? Y cuando tenía dibujados los ojos, yo me quedé auténticamente, se me puso la carne de gallina, ¿no? Es decir, increíble. Es que estaba ante un gran maestro. Un gran maestro. Y a su vez, pues además de todas las personas que tan cariñosamente participaron el año pasado y que este año van a seguir participando, pues ahí también se han incorporado entidades. Atlantic Copper nos regala también 3 libros nada menos a cada lector, es decir, que cada lector va a salir este año fortalecido profundamente, ¿no? Sí. Está la universidad también, Rey Juan Carlos, va a venir, parece ser el rector, nos ha prometido que también va a venir, y de alguna manera pues la Caja Rural, evidentemente, como siempre, ha colaborado con la Fundación y, bueno, pues agradecerle a todo el mundo, digamos, la participación que hemos tenido con la lectura de Platero y que este año se va a dedicar un poco a la vida de Juan Ramón. No solo se va a leer Platero, sino que se van a leer determinadas cosas de la biografía de Juan Ramón. También quiero agradecer a al museo o Casa Museo de Juan Ramón Jiménez en Moguer, que tienen una sala para investigación donde es auténticamente sorprendente. Yo no conocía el material tan enorme que hay sobre Juan Ramón. Ya han traído muchas cosas de Madrid, han traído muchas cosas que tenía en Puerto Rico, tienen miles de fotografías y tienen prácticamente digitalizado casi todo ya, ¿no? Y están sacando montones de obras. Yo no sabía, le tienen publicado cerca de 22, 23 libros. ¿Qué día es, profesor? El día 7 de abril a las 5 de la tarde en la Fundación de la Caja. Pues yo a ustedes de verdad que les recomiendo, porque ya tuve yo la oportunidad de participar, pero sobre todo el ambiente. Yo creo que podemos invitar a todos los onubenses, claro. Y porque como yo creo, profesor, que agradecer que esa fundación que usted dirige, ¿verdad?, de alguna manera yo creo que es hacer cultura, y creo que la cultura tiene mucho que ver con la economía. Yo siempre me recuerdo de nuestro ya desaparecido amigo Juan Pablo Vázquez Hierro, que él decía una cosa que me llamó mucho la atención, hablando de las ciudades del futuro, las ciudades turísticas, y que las ciudades turísticas del futuro serían las ciudades culturales. Claro. Usted ha planteado aquí los temas de excavaciones, el tema de cultura, y yo creo que esto es fundamental también para entender que es una manera de generar riqueza para una ciudad. Bueno, profesor, terminamos ya, que ya nos están llamando la atención por sonido interno. Muchísimas gracias de verdad por estar un día más, por esa valentía y esa claridad a la hora de expresar, y que muchos oyentes, muchos televidentes me lo dicen cada vez que le traigo, que es que escucharle a usted es escuchar de verdad un verdadero onubense, y esto creo que es muy importante. Muchas gracias, profesor, y espero contar pronto con usted de nuevo. Y a ustedes, queridos amigos, agradecerles un día más que hayan compartido su tiempo con nosotros, recordarles que este programa se subirá al canal de YouTube, Canal Luz Huelva, Hablemos de Economía, y como siempre les digo, que sean muy felices.